Se pide construir en axonometría, en una axonometría trimétrica con unos ángulos cualesquiera, pero distintos, un cubo que tiene, por ejemplo, una cara coincidente con uno de los planos del triedro, como pasa aquí. Vamos a hacer también que, por ejemplo, la arista forme, vamos a poner 30 grados con el eje X, y que al mismo tiempo pues esté, por ejemplo, a una distancia, vamos a esta distancia, vamos a poner 2 centímetros. O sea que en realidad el vértice más cercano al eje Z dista 2 centímetros y la arista forma 30 grados respecto al eje X, tal y como vemos ahí. Bueno, pues dibujamos entonces los tres ejes del triedro con un ángulo cualquiera. Ahí tenemos uno, otro, y por ejemplo, ponerlo por aquí. Ahí tenemos los tres ejes. Cogemos un punto cualquiera de los ejes, este es el eje Y, este es el eje Z, nos alejamos un poco, y este es el eje X. Entonces decíamos que cogíamos un punto y hacemos una ortogonal a la prolongación del eje Z, corta en este punto. Cogemos el punto medio de este segmento y hacemos una semicircunferencia. Resulta que la prolongación del eje Z corta la semicircunferencia en este punto. Ahora aquí hacemos lo mismo, tomamos este punto y hacemos una perpendicular a la prolongación del eje Y, obteniendo aquí otra línea del lado del triángulo fundamental. Unimos estos dos puntos y tenemos un nuevo lado del triángulo que también es perpendicular, como en estos dos casos, a la prolongación del eje X. Bueno, pues esto es una pirámide en la que aquí colocamos un cubo bajo ciertas circunstancias que vemos aquí. Entonces abatimos esta cara triangular. Como sabemos que esto es un triedro trirrectángulo, aquí forma 90 grados. Al hacer el abatimiento cogeremos el punto medio y hacemos el punto medio de este segmento, tomamos este radio y hacemos un arco, sabiendo que este es el centro y el radio a partir del punto medio. Bueno, resulta que esta semicircunferencia corta la prolongación del eje en este punto. Por tanto, tenemos que el eje X abatido quedará aquí. Y el eje Z abatido quedará aquí. Y podemos comprobar que es cierto porque esto era de 90. Por eso hicimos aquí la semicircunferencia. Ahora lo tenemos aquí, el ángulo. Bueno, pues por ejemplo, ahora nos dicen que dista 2 centímetros. Entonces cogemos 2 centímetros, 1, 2, y sabemos que el cubo debe tener la arista por aquí. Nos dicen también que forma 30 grados. Entonces vamos a coger, por ejemplo, aquí una arista y vamos a hacer, pues, coger 30 grados, por ejemplo aquí, pues podría ser esto. Bueno, eso quiere decir que si esto forma 30 grados respecto a esta línea, pues basta con que por un punto cualquiera de esta recta haga una perpendicular. Lo que pasa es que aquí se me va a solapar, entonces lo hago más hacia aquí. Entonces, más hacia aquí hago una perpendicular, hago ahora una paralela a esa dirección a 30 grados, cojo esta distancia, la paso aquí mediante un arco y ya tengo ahí el cuadrado. Nos acercamos un poco. O sea que en realidad lo que hice fue coger los 2 centímetros aquí, que era lo que me decían aquí, coger los 2 centímetros, colocarlo aquí, los 2 centímetros, hacer una línea paralela al eje abatido Z, y ahora a partir de aquí cojo el vértice en el punto que quiera. Y como también sabemos que esta arista va a formar 30 grados respecto a este eje, pues hago a partir del punto que quiera, también ya que ese dato no me lo dan, pues una línea a 30 grados. Puedo hacerla aquí, aquí, donde quiera.
Bueno, entonces hago desde este punto una perpendicular a esa línea a 30 grados, paso la medida mediante un arco, de manera que obtengo aquí una perpendicular, aquí tengo otra y aquí tengo la última. Tengo ahí ya el cuadrado. Bueno, pues ahora si giro este triángulo se trata de traer este cuadrado sobre este que está aquí. Entonces lo puedo hacer de varias formas. Puedo, por ejemplo, prolongar. Tengo que esta línea así se prolonga corta aquí. Esta línea así se prolonga corta aquí. Mientras que esta, pues por ejemplo, corta aquí. Y la línea a 30 grados corta aquí. Aquí y aquí. Bueno, tengo esas dos líneas. También podría prolongar estas dos. Tengo aquí otros dos puntos. Como sé, al hacer un giro de esto, un desabatimiento, en realidad se trata de hacer el giro este y que es lo que veo yo desde aquí arriba, de eso se trata. Bueno, pues sé que al hacer el giro, un punto abatido o desabatido queda siempre el ISU transformado en una perpendicular al eje de giro. Entonces hago una perpendicular, tengo ese punto. Hago otra perpendicular a esta línea, tengo este punto. Ya tengo estos dos puntos, haciendo perpendiculares al eje de giro. Puedo obtener también esto. Entonces, voy a proyectar, por ejemplo, este punto está en el eje de giro y como veo aquí es esta recta que viene desde aquí hasta aquí. Bueno, ya tengo esa línea. Ahora, por ejemplo, esta línea hago la perpendicular y viene desde este punto hasta ese. Ya tengo ahí otra línea que será paralela a la anterior, si está bien dibujado. Bueno, tengo ya la perspectiva de estas dos líneas. No hace falta que haga más líneas, podría hacer estas dos, proyectando este punto y vendría hasta aquí. Si quiero lo hago así, o si quiero directamente proyecto este punto aquí mediante una perpendicular hasta que corte aquí. Este mediante una perpendicular siempre al eje de giro hasta que corte aquí. Perpendicular, corta aquí. Y perpendicular y corta aquí. Necesariamente esta línea será paralela a esta. Bueno, tengo ya el cubo perfectamente, el cuadrado sobre esa cara con las dos condiciones que me pedían. Uno, el ángulo de 30 grados, que en el espacio sé que esto es de 30. Necesariamente si esto corta aquí, pues si lo hago bien esto cortaría aquí. Pero bueno, sé que en el espacio eso es de 30. Y por último solo me falta coger esta arista y colocarla aquí. ¿Cómo puedo hacer esto? Pues en realidad es este eje. Necesito colocar esta medida, que vale, por ejemplo, si esto era 2, pues pongamos 1,6. Entonces lo coloco aquí. Pienso en el abatimiento de esta cara, que es esto. Coloco aquí la arista del cubo. Lo coloco aquí. Tal y como está aquí, pues cojo esa medida con el compás y la proyecto. Entonces tengo ya aquí la medida. Entonces si quiero ahora lo puedo trasladar, pues por ejemplo haciendo por aquí una línea hasta aquí, aquí una paralela, y siguiendo la dirección del eje Y, pues ya tengo que esa es la arista del cubo. Hago esta otra paralela y esta otra paralela. Y como tengo que el extremo estaba aquí, pues por el extremo paralela a esta, luego por este punto paralela a esta y paralela a esta. Bueno, tengo entonces ya el cubo que cumple esa condición, esas dos condiciones, que estaba a esa distancia, o sea que la distancia del punto más cercano, que era este, del eje vertical Z, pues esta distancia en el espacio, la ortogonal es esta distancia en el espacio son 2 unidades, 2 centímetros. Y luego tengo ya la otra condición, era que este ángulo era de 30, si prolongábamos esto cortaba en este punto aquí, o sea que la línea vendría más por aquí. Tenemos ya el cubo que cumple esas dos condiciones en asonometría trimétrica. Bueno, pues ese es el ejercicio planteado aquí en unos términos, el espacio, con esas dos condiciones, distancia 2 unidades y ángulo 30 respecto a la arista, cosa que hicimos aquí. Esto sé que puede comprobar que es cierto si, por ejemplo, está hecho en acetato transparente y lo giro y viéndolo desde arriba, mediante una proyección ortogonal, veo que
esta cara coincide con esta, que es la que hemos desabatido. Si efectivamente al hacer el giro y colocar esto de manera que este vértice coincide con una ortogonal por el origen, o sea aquí, y veo que coincide esta cara con esta, pues esa cara ya está bien hecha. Luego, manteniendo las distancias estas obtenidas mediante el abatimiento de esto, pues puedo obtener ya la figura al completo.